Ok, chicos, el tema que hoy vamos a ver es maderismo. Es decir, vamos a ver cómo surgió este movimiento que llevó a cabo o que fue liderado por Francisco I. Madero, con el fin de derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Vamos a iniciar con esto. Esta actividad se las dejo y más adelante la vamos a realizar. Ustedes van a observar este mural y van a responder a las preguntas que se presentan. ¿Qué representa para ti ese mural? ¿Cómo impacta este suceso histórico en la vida social de tu comunidad? Y por último, van a describir la importancia del sufragio efectivo, no reelección en nuestro país. Ya habíamos visto cuáles eran esas etapas del movimiento armado. Las etapas de este movimiento inician con el maderismo, le secunda el huertismo, después viene la Convención de Aguascalientes y por último la fase constitucionalista. Es decir, nuestro movimiento armado se divide, como ya lo hemos visto muchas veces anteriormente, en 4 fases. Pero antes de que nosotros podamos seguir con este inicio del maderismo, vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hablar un poco sobre el Ateneo de la Juventud. El Ateneo de la Juventud, a grandes rasgos, fue una asociación o fue la reunión de varios intelectuales mexicanos y que hacían juntas y hablaban de filosofía y del conocimiento, y se inició este nuevo o estas nuevas ideas de cambiar de gobierno, de quitar esas ideas del positivismo que estaban tan arraigadas a Porfirio Díaz y de incorporar estas nuevas ideas de libertad. El 28 de octubre de 1909 nació el Ateneo de la Juventud, al que se le atribuyen grandes hazañas, como derrumbar precisamente al positivismo, renovar la identidad mexicana, dar un sentido filosófico a la revolución de 1910 y haber intentado nuevas prácticas en la producción y divulgación de los conocimientos. La conjunción de este grupo de jóvenes pensadores que apenas si llegaban a los 25 años marcó un antes y un después en la vida cultural de nuestro México, ya que introdujo nuevas prácticas para la producción y difusión de las humanidades, principalmente de la literatura, la filosofía y la filología. La creación del Ateneo de la Juventud marcó la ruptura entre la nueva generación y la tradición literaria decimonónica. Iba en contra de una educación oficial científica, que era la corriente positiva que traía Porfirio Díaz y que fue establecida precisamente en ese periodo, y que alejó de las aulas el cultivo de las humanidades. Mario, ¿me puedes ayudar a leer el último párrafo, por favor? Mario, ¿me podrías ayudar a leer el último párrafo? Según José Vasconcelos, en los planes del estudio de la Escuela Nacional Preparatoria, fundada por Gabino Barreda, estoy leyendo, Está ¿no? leyendo Mari. Eso. Ay, Sí, ¿sí me sí. escucha? Sí, continúa, perdón, es que sabes que como que se trabó el internet y Ok. no puedo leer. Se suprimió el latín y el griego. Las letras y la historia pasaron a segundo término. Sin embargo, dichas asignaturas fueron abordadas de manera informal en los pasillos de la propia escuela, en donde a espaldas de los profesores, aunque con simpatía de algunos, se discutía a Sportfeuer y a Kant, Nietzsche y Bergson, Taine y Ruskin, Wilden y Cross, entre otros. Muchas gracias, Mario. A ver, por ejemplo, en este párrafo o en el primer párrafo hablamos de filología. Filología, bueno, creo que filosofía y literatura todos ubicamos a qué nos referimos, pero la filología habla del estudio o es la ciencia que se encarga del estudio de los textos. Y cuando hablamos de decimonónica, que era lo que no podía yo pronunciar ahorita,
habla de el término de una generación o de un siglo, ¿sí? Ahora continuamos. El maderismo, perdón chicos, el maderismo fue la gestión de Madero. Esta no fue sencilla. Cuando llegó al poder, las Fuerzas Armadas maderistas fueron licenciadas o se constituyeron como guardias rurales. Pero Emiliano Zapata se negó a desarmar a su gente hasta haber conseguido el reparto de tierras. Tenían unos 28 días el presidente en el poder cuando el 28 de noviembre, este caudillo del sur, considerando que Madero no estaba respondiendo con rapidez a las demandas que él imponía, pues, y que no atendía precisamente ese artículo 3 del Plan de San Luis, que se refiere, como ya lo habíamos visto anteriormente, a la restitución de las tierras de la gente a la que le habían sido arrebatadas, pues él decide proclamar el Plan de Ayala. ¿Qué era este Plan de Ayala? Bueno, este Plan de Ayala lo vamos a seguir analizando durante otra clase, pero vamos a ver hoy, me parece que los primeros 2 o 3 artículos. Este Plan de Ayala, en su primer artículo, decía que teniendo en consideración que el llamado jefe de la revolución, ¿quién era él? Pues Francisco I. Madero, no llevó a feliz término la revolución que gloriosamente incitó con el apoyo de Dios y del pueblo, puesto que dejó en pie la mayoría de poderes gubernativos y elementos corrompidos de opresión del gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, este plan estaba en contra de Francisco I. Madero porque este caudillo veía que Madero no había tenido el ímpetu o el valor de eliminar aquellos gobiernos o aquellas instituciones que había instaurado Porfirio Díaz. Su artículo 2 dice: declaramos al susodicho Francisco I. Madero inepto para realizar las promesas de la revolución de que fue autor, incapaz para gobernar por no tener ningún respeto a la ley y a la justicia de los pueblos. También lo llamó traidor de la patria por estar a sangre y fuego humillando a los mexicanos que desean sus libertades, por complacer a aquellos científicos, hacendados y caciques que nos esclavizan. Y desde hoy se comenzó a continuar la revolución principiada por él hasta conseguir el derrocamiento de los poderes dictatoriales que existen.